Okay, I hope you understand what I'm trying to accomplish. Espero que entiendan lo que estoy buscando hacer. I'm adding a lot of this history, Estoy hablando de esa historia, and I know it's in an eschatological y yo class, sé que es un curso de escatología, uh, but all these things. This is why the gospel affects our eschatology. el evangelio afecta nuestra escatología, Our la ecclesiology affects our eclesiología eschatology. afecta nuestra escatología, Our soteriology la affects our soteriología eschatology. afecta la escatología, Our covenant theology affects la our teología del eschatology. pacto afecta la And escatología. I'm really hoping this for you to understand eschatology not just as a one loci of Y no, yo ideas, quiero que puedan entender la escatología no simplemente como un loci más, but the conclusion of all things, pero como la conclusión de toda la of teología the end of all doctrines. y el fin de toda la And so we doctrina, have a unity of belief. una creencia unida. And so one of the things I'm trying to accomplish in this history lesson Y lo que quiero que entendamos de esta lección histórica is legal legislation es que la legislación doesn't rule the church. no puede regir la iglesia. Legal legislation doesn't La, change the heart. la legislación no puede cambiar el corazón. And the importance of the freedom of conscience. Y por eso tenemos la importancia de la libertad de la conciencia. Before we finish with Luther Antes de terminar con Lutero and move on to the Swiss Reformation, y pasar a la reforma suiza, in 1521, en 1521, when Luther was hid away in the castle, cuando Lutero fue escondido en el castillo de Andreas Marburgo, Karlshart did something unusual. Andreas Karlstadt hizo algo raro. It is said that he performed the first Reformed service. Se dice que él ofició el primer culto reformado. And this led when he this led to the movement away from icons and idols. Y eso llevó al rechazo de los íconos y las imágenes. And one historian, John Horsch, Y un autor, un historiador, John Horsch, reports that Luther realized that the individual Christians can't just be free to come up with their own ideas. y Lutero aquí se da cuenta, él dice que aquí Lutero se da cuenta de que un cristiano individual no debe tener la libertad para inventar sus propias ideas. Chaos if everybody did what was Y right si in their own todos eyes. lo hacían, iba a ser un caos completo, si todos So hacían lo that's when recto ante sus ojos. he began to formulate a state church. Por eso empezaba a formular su idea de una iglesia. The concept that the church needs to be over these things. El concepto de que el Estado debe tener cierto involucramiento en estas To cosas give leadership and protect para chaos. poder dar liderazgo y proteger la ciudad And to bring unity in Germany. y traer unidad al país. Well, in 1529, En 1529, the Catholics put out an edict los católicos hicieron un edicto and decreed that the Zwinglians needed to no longer be tolerated y decretaron la intolerancia hacia los zwinglianos and that they needed to be expelled from Catholic y que lands. debían ser expulsados de las tierras católicas. Well, Luther advised the elector of Saxony Lutero avisó que el elector de to Sajonia accept this Catholic edict, aceptar ese edicto católico. and he writes to the emperor. Y él escribe así a su the emperor, the elector, The elector. al elector. Yeah. His electoral grace should be obedient to his imperial majesty's Su gracia command electoral debe obedecer el mandato de su majestad imperial against the Anabaptists contra los anabaptistas and the y los Sacramentarians, sacramentarios, which he's talking about the hablando de Zwinglians. los zwinglianos. It is right that his electoral grace Es justo que su gracia electoral should do this willingly. lo haga de buen grado. They, talking about the Zwinglians, Hablando de los zwinglianos, dice que are ellos not to be tolerated. no deben ser tolerados. In 1531, En 1531, he oversaw the execution, not oversaw, but approved, the execution of Frederick Erb. él supervisó la ejecución de un señor Federico Herbe, He was an Anabaptist that was apprehended un by the Saxon anabaptista authorities. arrestado por las autoridades And sajones. Luther urged the civil authorities to execute him. Y Lutero urgió y insistió en que la autoridad And we civil lo know ejecutara. about Calvin and how Todos hemos escuchado de Calvino Salavito, the Catholic who denied the Trinity, y Serveto y aquel... No. You're talking about someone else. What else?
Servetus. Yeah, Servetus. Serveto, en la ciudad de Ginebra, Yeah, how Calvin wanted approvingly approved his execution. que Calvino mostró cierta opinión de aprobación a la ejecución de este hereje. But Luther approved of an Anabaptist execution. Pero Lutero aquí está mostrando su aprobación por la ejecución de un anabaptista. In 1532, En 1532, Luther rejected the freedom of Lutero speech. rechaza esa libertad de discurso. He wrote a little tract called Concerning the Sneaks and the Hedge Preachers. Él hace un tratado que se llama Tocante a los intermetidos y los predicadores en las afueras. So he said, those who preach outside the established church Diciendo que aquellos que prediquen fuera de la iglesia establecida should be punished by the deben ser state. castigados por el Estado. In fact, when he wrote a letter to Philip of Hesse Y escribió una carta a Felipe de Hesse. in 1538, he writes this: En 1538 dice, It is not only my opinion, no es solamente mi opinión, but my humble petition, sino mi petición humilde, that your grace would earnestly forbid them the land, que su gracia, su merced, pudiera prohibirles participar en esa tierra, for they are nevertheless the devil's seed. porque no son nada más que la semilla del diablo. And this one historian that I've already mentioned, Este historiador que mencioné John antes, Horsch. John Horsch, he's talked about Melanchthon, which was Luther's right hand él man. habla de Melanchthon, quien era como la mano derecha de Lutero. Melanchthon contended that Anabaptists and Zwinglians were worthy of death for heresy. Él dice, Melanchthon contendió o afirmó que los anabaptistas y los zwinglianos eran dignos de muerte por sus herejías. If they did not advocate any other error, he Y says, si no abogaban por ningún otro error, then what they teach on baptism, que lo que enseñan sobre el bautismo, which is what we teach, lo cual nosotros enseñamos, original sin, el pecado original, which they denied original sin, lo cual algunos de ellos negaban, which we don't, que nosotros no negamos, and separation from the established church, y la separación de la iglesia establecida, which we would hold to. que nosotros estaríamos de It would acuerdo be con eso. right to put them to death. Estaría bien, tendría la razón So, poner matarlos con la we espada. hold to two of the three things Nosotros sostenemos dos de las tres herejías that got the Anabaptists killed. que llevaron a la muerte de estos anabaptistas. And so this is what's going on under the state church. in Eso es lo que Germany. estaba pasando en la iglesia estatal de Alemania. Okay, what about Switzerland? ¿Qué pasaba en Suiza? The Reformation of Switzerland happened in 1522. La reforma en Suiza sucedió en At the 1524. same time, Luther is writing these wonderful books Al- on Al mismo tiempo que Christian liberty. Lutero estaba escribiendo esos libros excelentes sobre la libertad cristiana. It happened on March the 9th, Y sucedió el 9 de marzo, which was a religious holiday. que fue una fiesta religiosa, It was Lent. Lent. Cuaresma, que es mañana. And so No, you no. could eat fish. Sí, mañana. You could eat Hoy. fish. Mañana, domingo. Esa semana, this week. Ah, see. Oh, okay. It was an amazing thing what happened. Y fue el inicio de un ayuno religioso y fue algo increíble que Has lo que anybody, pasó. if y'all know this story? Anybody know this story? I know you know it. ¿Alguien conoce esa historia? No. Esta. Okay, you're going to like this one. Okay, les va a gustar. Okay. Zwingli was the pastor of the big church, Zwinglio fue el pastor de la iglesia principal, the main cathedral church, la iglesia Grossmünster. catedral principal. And he was around 36 to 37 years Y old. tenía alrededor de 36 y 37 años. And so he was the leading pastor. Y él fue el pastor principal, But he would begin to expository preach through pero Matthew. empezó a exponer las escrituras en el And he libro de was Mateo. coming to some reformed views. Y llegó a algunos puntos de vista reformados. And there was a bunch of young men Y muchos jóvenes that were younger than him menores a él that looked to him as their teacher. que le veía a él como su maestro. And so he would meet with these young men Él se reunía con esos hombres and disciple them. y discipularlos. And on Lent,
Y en ese día del Cuaresma, they were meeting in a man's house called Felix Mans. ellos se reunieron en la casa de un señor Félix It was Mans, actually his mother's house y de hecho fue la casa de su madre, because he's only 20 years old. porque él solo tenía 20 años. But they're meeting in there Pero during reunidos Lent. aquí en la casa en el inicio de Cuaresma, You know what they were doing? ¿y qué hacían en ese tiempo de Cuaresma, que es un ayuno? Mother was cooking sausages, Su mamá estaba cocinando salchichas. and on Lent they were eating Y en Cuaresma sausages. estaban comiendo salchichas. Scandal. Es un escándalo, Terrible. algo terrible, un crimen terrible. Not supposed to happen. Bueno, It wasn't no, supposed no to happen. debería haber pasado. The word got out. Y la palabra se pasó. Okay, Se pasó la this voz. is a group of 12 men. Un grupo de 12 hombres. There was Zwingli, Zwinglio, there was Leo Judd. Leo Hood. Leo Judd was Zwingli's right-hand man. Leo Hood fue la diestra, la mano He derecha was the de Hebrew Zwinglio. scholar. Él fue el erudito hebreo en ese, And he en was ese a lugar. Latin scholar. Y también erudito latino, de And latín. he would take Zwingli's writings Y él tomaba los escritos de Zwinglio and edit them y los editaba. and translate them into Y Latin los traducía al latín so they could be published for a para wider audience. publicarlos en una audiencia más grande, And más Leo amplia. Judd he pastored the second main church. Y Leo in- Hood fue el pastor de la in Zurich. segunda iglesia más So he principal was en Suiza. he's the second most important figure. Y él fue la segunda figura principal de ese Then there lugar. was Felix Mans. Otro fue el señor de la He casa, was- Félix Mans. His mother's the one that was cooking the Fue sausages. su madre que cocinaba las salchichas. And then there was another friend named Conrad Gabriel. Y otro señor, Conrad Grebel. And then there was this man named Klaus Hottinger. Y otro señor, Klaus Haudinger. Klaus Hottinger, yeah. And there are a few other young men. Y algunos otros jóvenes. But the word got out that they were eating Pero se sausages. pasó la voz que en la Cuaresma comían sus The salchichas. civil authorities comes and they come to Zwingli Entonces los magistrados civiles vienen a la and casa says, you're causing a disruption in the y community. les dice a Zwinglio que estaban causando un you're the disturbio en la priest. ciudad. Usted es el cura. You're the leader. Usted es el And you're líder. eating sausages. Y estás comiendo salchichas. You know what Zwingli said? ¿Qué dijo Zwinglio? No me importa. He said, I didn't partake. Dice, pues yo no participé. I didn't eat any of them. Yo no comí ninguna salchicha. So he kind of excused himself. Él como se excusó de la It, acusación. it reminds me when Bill Clinton, the old president, got caught smoking weed. Me recuerda la historia cuando el presidente anterior, Bill Clinton, de los Estados Unidos, And when fue encontrado fumando droga, When he got marihuana. confronted, Y cuando fue confrontado, he says, I didn't inhale. pero por lo menos no inhalé. But that's what Zwingli said. I didn't eat any of them. Dice, pues no comí nada. But that disruption led to the civil authorities calling Zwingli on to come and meet before them. Ese disturbio llevó a que los magistrados llamaran a Zwinglio a comparecerse delante de And ellos. that didn't take place till 1523. Y eso no pasó hasta 1523. And that's called the first disputation. Y eso se llama la primera disputación. And all these men came to Zwingli's support. And to this Y disposition. muchos hombres llegaron al apoyo de Zwinglio, And Zwingli argued for sola scriptura y Zwinglio argumenta a favor de la sola escritura and way with the traditions of the Catholic Church. y el desechar las tradiciones católico-romanas. And when the civil authorities approved of Zwingli's arguments, Y cuando los magistrados civiles aprobaron la doctrina de Zwinglio, that's when the Reformation officially took place in Zurich. así en ese tiempo empezó oficialmente la reforma en Zurich. So de- it was the de Suiza. lesser magistrates that brought about the Reformation Entonces, en ese lugar fue los magistrados inferiores que produjeron la and reforma protected Zwingli y from the Catholic protegieron Church. a Zwinglio de los católicos. But what's sad, Pero lo que es triste, all these other men, todos esos otros hombres, not Leo Judd, no Leo Hood, he remained loyal to Zwingli, él seguía fiel a Zwinglio. but Conrad Gabriel, Pero Conrad Gabriel, Felix Mans, Felix Mans and Klaus Hunninger, y Klaus Hottinger,
were all executed within the next couple years. Todos fueron ejecutados después de pocos años. Because at one time, when they were meeting together, Porque en una ocasión, cuando estaban reunidos, they were talking about the Reformation, estaban hablando de la reforma and they were questioning everything. y estaban cuestionándolo todo. Put yourself in the situation. Ponte a ti mismo en esa situación. You know, you like coming together with like-minded young men, No sé, no les gusta reunirse con otros hombres de especially una when you misma first come to mente, the doctrines of grace. quizás recién llegando a las doctrinas de la And gracia, you begin to, you might be in an Armenian church, quizás empiecen en una iglesia armeniana, but you got a couple of friends that believe in the pero doctrines hay of algunos grace. amigos que creen también en las doctrinas de And la you gracia, begin to question everything, empiezan a cuestionar todo and you begin to believe more truth. y empiezan a creer más verdades. Well, these young men with Zwingli were having these Pero conversations, estos jóvenes con Zwinglio and they all questioned infant baptism. y todos cuestionaban el bautismo de Even infantes. Zwingli Incluso questioned Zwinglio infant baptism. cuestionaba el bautismo de infantes. But the younger men Pero los más jóvenes, los menores, decided they could no longer hold to paedal baptism. decidieron que ya no podían sostener su postura. And so Paedal Bautista. Conrad Gable and Felix Manz went into the river. Entonces Conrad Grebel y Felix Manz fueron botados al río. And they're the first that we know of Y son entre los primeros que conocemos that rebaptized themselves as believers. que, se bautizaron en el río y fueron los primeros que conocemos que fueron rebautizados como creyentes. That was another scandalous event. Eso fue otro escándalo en ese lugar. And that led to the second and third disposition. Y eso llevó a la segunda y tercera disputación. And in the second one, it was about infant baptism. La segunda se trató con el bautismo de And infantes. Zwingli was their friend Aunque Zwinglio fue su and amigo was being persuaded in that direction. y estaba siendo persuadido en esa dirección, But during the disposition, pero en la disputación, he took a side against them. él se puso al lado contrario a ellos. And then they were expelled from the city. Y por eso fueron expulsados de la ciudad. And then in 1524, En 1524 there was another disposition fue otra disputación over the same debate. sobre el mismo debate. And that's when the disposition condemned them. Y por eso esa disputación los To death. condenó a la muerte. And this is what Zwingli says at that disposition. Y eso es lo que Zwinglio mismo dice. He's saying this to the Y magistrates. hablando a los magistrados, For some time, I myself was deceived by the error, durante algún tiempo yo mismo me dejé engañar por el error. and I thought it better not to to baptize children Y until they pensé come to que years era of mejor discretion. no bautizar a los niños hasta que alcanzaran la edad de la discreción. But I was not so dogmatically of this opinion as to take the course of meaning today. Pero no era tan dogmáticamente de esta opinión como para tomar el curso So, que muchos han tomado He's hoy. saying, yeah, I was with them at one time, Él dice, pues sí, estaba con ellos por un but I tiempo, wasn't so radical that I actually followed through with pero it. no fui tan radical para realmente llevarlo a cabo. But then he built a argument De ahí él edificó su argumento based upon the circumcision of infants in the Old en Testament base de la circuncisión del Antiguo as a Testamento justification for baptizing como una infants. justificación por el bautismo de And los the city infantes. council in 1525, Y el concilio local on January the 18th, 1525, en 18 de enero de 1525, ordered all parents to bring their children to be baptized ese within 8 concilio, days. el concilio local, mandó que todos sus padres trajeran sus niños a ser bautizados al octavo día. And this led to the Anabaptists rejecting that. Eso llevó a los anabaptistas a rechazar ese edicto And then that's when actually they go and baptize themselves in the river. y fue en ese tiempo que realmente se bautizaron en el río. Then 1 year later, 1526, En 1526, un año después, the Zurich Council passed an edict that made adult rebaptism punishable by drowning. el concilio de Zurich hizo un edicto en que el rebautismo como adulto fuera condenable por ser ahogado. Gabriel, Felix Manz, Grebel, Manz y Blaurock and another you already said his name, but another Anabaptist that y we haven't otro mentioned, bautista, Blue Rock, Blaurock, was in prison, fueron encarcelados. and then
at the beginning of 1527, Y al principio de 1527 they were executed and thrown into the river and fueron drowned. ejecutados, tirados al río y ahogados. So here are some of the first martyrs of the Reformation. Ellos son algunos de los primeros mártires de la Reforma. And I forgot to mention that one of the men that was in the house eating sausages, Y me olvidé mencionar que uno de los hombres de la casa que The comía man- las salchichas, Niklaus Hunninger, es el señor Klaus Huttinger. he was a shoemaker. Él fue zapatero. And he wasn't a pastor, he was just a shoemaker. No era that attended pastor, these sino meetings. era zapatero que se reunía con estos In hombres. 1524, he went outside the city Yeah. of Zurich. En 1524, él salió de la ciudad de You know, at Zurich. the edge of the city, it says, "Welcome to Zurich." Seguro allí en las afueras de la ciudad de Zurich dice, bienvenido a Zurich. Well, at the edge of every city, there was En ese tiempo, en el límite de cada ciudad, not a sign that said, "Welcome to the city." no había la señal, el letrero que decía, bienvenido a Zurich, It was a crucifix, sino fue un crucifijo, indicating that this city is under the authority of the mostrando papacy. la autoridad del papado sobre esa iglesia, And so sobre esa the ciudad. Perdón. shoemaker kicked this cross Y el zapatero pateó ese crucifijo outside the city. fuera de la ciudad, And because it was outside the city, y estando fuera de la ciudad, the Catholics arrested him los católicos lo arrestaron and put him to death. y lo ejecutaron. And so he is considered Y él es considerado the first martyr of the el Reformation. primer mártir de la Reforma That's protestante. just for your information. Eso es para su información. One of the heroes of the Swiss Reformation. Uno de los héroes de la Reforma suiza, You heard how I love Andreas Karlstadt, ¿se acuerdan de mi amor por Andreas Karlstadt, who was good friends with Luther? quien fue un buen amigo de Lutero? Well, Zwingli had a friend named Zwingli también tenía un amigo Balthasar quien se llama Balthasar Huddemeyer. Ubmeier. And he was an amazing man because he was a scholar, a Y Greek también era un scholar. hombre increíble y era un erudito. He had his doctoral degree. Tenía su He doctorado, wasn't a fanatic. no era He fanático, wasn't just some religious nut. no era un loco He religioso. truly understood believers' baptism. Él realmente creía y entendía el bautismo And de it is true, a lot of creyentes. the Anabaptists were Armenian. Muchos de los anabaptistas fueron armenianos, And es that cierto, got really crazy later on. y se hacía muy loco con el avance de But los these años. first Anabaptists, Pero los primeros anabaptistas, especially the first early Swiss sobre Anabaptists, todo los primeros anabaptistas suizos, weren't fanaticals no fueron or fanáticos enthusiasts. o entusiastas. Yeah. And especially Huddemeyer. Y sobre todo Ubmeier, He wrote many good books. él escribió varios libros buenos. And I've done the best that I can to find all of his writings Y he hecho lo mejor que podía para encontrar todos sus libros and study his life. y estudiar su and su read his vida books. y leer sus libros. And he wrote two major books on religious freedom, Y él escribió dos libros principales sobre la libertad religiosa, on liberty of conscience, sobre la libertad de that conciencia, mirror the books that Luther wrote. que son paralelos a los libros In escritos por Lutero. 1524, he wrote a book called Heretics and Those Who Burn En Them. 1524 escribe un libro llamado Los herejes y aquellos que los queman. In 1527, he wrote a book called On the Sword. Y en 1527 escribe un libro de la espada. And if you read those books, Y si uno lee esos libros, you're really reading Baptist ecclesiology. estás leyendo una eclesiología bautista. And now let's go to Calvin. Y consideremos ahora Calvino. Now, Calvin, I've already mentioned how he pushed religious freedom. Ya he mencionado como Calvino sí hablaba de la And he libertad de wanted the civil conciencia. magistrates to get out of the church. Y él quería sacar a los magistrados de la iglesia. It was the civil magistrates that pushed him out of the city. Fueron los magistrados civiles que lo expulsaron a él And de he la only ciudad. agreed to come back to Geneva if the civil magistrates would let him rule. Y solo estaba de acuerdo con regresar a Ginebra si los magistrados lo dejaban a él con su autoridad en la iglesia. And so when he came back, Cuando regresó a Ginebra, the battle was on. la batalla fue más fuerte. And so in Geneva, En Ginebra, the battle between church and state la relationship batalla entre la relación de iglesia y Estado lasted to the year 1555. duró hasta And 1555. if you know your Calvin's history, Y si conoce la historia de Calvino, he died in 59. él murió en 59. So this battle
for the bulk of his ministry, por la mayor parte de su ministerio, was trying to get the civil magistrates to give religious freedom to the church. tuvo la meta de dar libertad a la iglesia de la imposición del But magistrado there were civil. two men that were friends of Calvin Pero dos amigos de Calvino, that I think are just like Huttermeyer and Karlstadt. que fueron como Ubmeier y Karlstadt, These two men were men of courage. esos dos hombres fueron hombres de valentía. One was a man named Pere Viret. Un hombre, Pierre Viret, He wrote a book called The Christian and the Magistrates. él escribió un libro, El cristiano y el magistrado. And the second man is a man named Sebastian Y Castillo. Sebastián Castillo fue otro hombre. And these men pushed for religious Y esos liberty. dos hombres abogaban por la libertad religiosa. But both of these men got pushed out of Geneva Pero los dos hombres fueron expulsados de la ciudad because they believe in believers' baptism. porque creían en el credo bautista. And so here we see, even in these magisterial reformers, E incluso en esos reformadores a magisteriales persecution of true Christians. vemos una persecución de cristianos verdaderos. Now we move to the England Y ahora considerando Inglaterra and the English Reformation. y la reforma inglesa. Even though the Church of England separated from the papacy, Aunque la iglesia, el Estado de Inglaterra se separó del papado, the Puritans and nonconformists were persecuted by the state church. los reformados, los puritanos y los separatistas fueron It was perseguidos Henry por la VIII iglesia in estatal. 1536 that decreed the Act of Supremacy. En 1536 fue ese acto de la That took supremacía the Church of England out of the authority of England, out of the authority of Rome, and put it under the que authority of tomó la himself. iglesia de Inglaterra fuera de la autoridad del Papa de Roma y la puso debajo de la autoridad del Estado inglesa. But you know, de during inglés. this time of religious persecution, En ese tiempo de persecución religiosa, it led to Christians really struggling with liberty of conscience and freedom of religion. llevó a muchos cristianos a pelear por la libertad de la conciencia y la libertad cristiana. And it was two groups that pushed it. Y fueron dos grupos principales The que co- lo abogaban. The Congregationists Los congregacionalistas and the Reformed Baptists. y los bautistas particulares o reformados. And so first we see John Cotton in America writing a book called The Keys of the Kingdom. Por ejemplo, tenemos a John Cotton en lo que llegó a ser los Estados Unidos, And he's talking escribiendo about un libro, Las church llaves del reino. authority and civil authority. Y se habla de la autoridad de la iglesia y el And Estado. the Congregationist Thomas Goodwin wrote a preface Y to el that. congregacionalista Thomas Goodwin escribió el prefacio del And libro. when John Owen read that book, Y cuando John Owen, en ese tiempo presbiteriano, it's leyó ese when- libro, that's what converted him into a eso Congregationalist. es lo que lo convirtió en congregacionalista. And John Owen would write, Y luego John Owen iba a escribir, let the church be persecuted in the exercise of its spiritual power. Oh, yeah, protected. que la iglesia sea protegida en el ejercicio de su poder espiritual By spiritual means por only. los medios espirituales únicamente. So he's saying, let the church be protected by its own. La iglesia debe remedies. ser protegida por sus propios medios. This led Owen and Goodwin and Thomas Goodwin and John Cotton led to the Cambridge Platform. Las contribuciones de Owen, Thomas Goodwin, John Cotton y otros llevó a lo que se llama la plataforma Okay. de Cambridge. Here's a little Baptist confessional history for you. Un poco de historia confesional bautista. You've all heard of the 1689 Todos Baptist han Convention. escuchado de la Convención 1689, ¿cierto? Have you heard of the Westminster Convention? ¿Han escuchado de la Convención de Westminster? Have you heard of the Savoy ¿Han Declaration? escuchado de la Declaración de Saboya? Have you heard of the Cambridge ¿Han Platform? escuchado de la plataforma de Cambridge? Okay, very important Un document documento bastante importante that had a role in influencing the que tuvo 1689. una influencia en el desarrollo de la Confesión You, 1689. you know the Savoy document was congregationalist. Ustedes saben que la Declaración de Saboya fue una confesión congregacionalista And that was a heavy influence on the y Reformed eso tuvo Baptists. una influencia muy pesada sobre los bautistas particulares. But you know the document that impacted the Savoy document Pero la doctrina, el documento que tuvo su impacto en la Declaración de Saboya was the Cambridge Platform, fue esta plataforma de Cambridge, which was written in que 1648. fue escrita en 1648. When was the Westminster written? ¿Cuándo fue escrito Westminster?
When was the first London? ¿Cuándo fue la primera confesión bautista de Londres? You're saying Solo escucho murmuraciones, no, nada. 44. Bien, ahí, esa es 16, confianza. 44, yeah. okay, good. I Bien. want you to know this. Yo quiero que sepan esto. When was the we beat the Les Presbyterians? ganamos a los presbiterianos. When was the Westminster? ¿Cuándo fue la de Westminster? 45, 46, 47. Y'all don't know. ¿No saben? 46. Okay, 46. it was in 46. Fue 46. But in America, Pero en los Estados Unidos, that they were pues en las colonias in a americanas, colonial America, that confession came over. esa confesión Westminster. de Westminster llegó allí, But the churches in New England pero las iglesias en Nueva Inglaterra, en las colonias de Estados Unidos, agreed with everything in the Westminster, but their ecclesiology. estaban de acuerdo con todo en la confesión de Westminster, menos su So eclesiología. they wrote in Cambridge, Massachusetts. Entonces, en la ciudad de Cambridge, The Massachusetts, congregational preachers came los together pastores congregacionalistas se juntaron and they added a statement y agregaron una declaración on their own ecclesiology sobre su propia eclesiología that they would attach to the que Westminster juntaban como un apéndice a la confesión de as an Westminster, adjustment or como correction. dando algunos ajustes a su declaración. And that was produced between 1646 and 1648. Y eso fue sostenido o producido entre 46 y 48. The preface of the platform was written by John Cotton, El prefacio de este documento fue escrito por John Cotton and then most of it was written by Richard Mather. y la mayoría fue escrita por Richard Mather. In this platform, it rejected a state church Y esta plataforma rechazó una iglesia estatal and confessed Christ as the direct head of y each confesó local a church. Cristo la cabeza de cada iglesia local. So you got local church autonomy. Entonces uno tiene la autonomía de cada iglesia local. And this document comes back over to England Esa doctrina vuelve a Inglaterra and impacts the Savoy y tuvo su Declaration impacto en la declaración in de Cebolla 1658. en 1658. The Savoy Declaration reads La this: declaración de Cebolla dice, besides these particular churches, después, además de esas iglesias particulares, there is not instituted by Christ any church more extensive or Catholic no existe, no está instituida ni una iglesia and más. trusted. I'll just let you read it. Además de esas iglesias particulares, no hay instituida por Cristo ninguna iglesia más extensa o católica a la que se le haya confiado el poder de la administración de sus ordenanzas o la ejecución de cualquier autoridad en su nombre. And of course, the Savoy Declaration impacts our own confession. Y por supuesto, la declaración de Cebolla tiene un gran impacto en nuestra propia confesión And de fe. we reject a state church Y rechazamos también la iglesia estatal. because each church has authority Porque under the word cada of God. iglesia tiene su propia autoridad dada por Cristo en su cabeza. Because it's based upon the religious liberty and Porque Christian se freedom. basa en la autoridad de la libertad de la conciencia y la autoridad de Cristo. Again, I'm almost done with this lecture, Casi termino con esta lección, but this is why I'm all millennial. pero por esto soy amillennialista. I don't want the state governing, No quiero My que la own iglesia esté gobernando sobre mis propias convicciones. and I don't want them to even do it under a state church authority. Y no quiero que lo hagan bajo una autoridad de iglesia estatal. I want my own conscience to be ruled. Quiero que mi propia conciencia sea regida por la palabra. So as we bring this to conclusion, we come back to America. Al traer esa doctrina a esta clase, a su conclusión, volvemos a lo que es los Estados Unidos. Baptists, the Reformed Baptists, were persecuted in England, Los bautistas reformados fueron perseguidos en Inglaterra and as they migrated to America, y cuando migraron a lo que llegó a ser where los Estados everybody, Unidos. all the Presbyterians and the Baptists were coming to America. Los presbiterianos, congregacionalistas, bautistas llegaban a las colonias For religious freedom, para la libertad religiosa, to practice their conscience para freely. practicar la religión conforme a su So you conciencia. would think the Presbyterians would accommodate the Baptists. Uno,
Congregationalists Uno and pensaría Baptists. que los congregacionalistas y presbiterianos podrían tolerar a los bautistas, But it was the Baptists that were persecuted pero los bautistas también fueron perseguidos by the state churches. por esas iglesias estatales. And for instance, in 1651, En 1651, John Clark, el señor John Clark, Obadiah Holmes, Abdías Holmes and John Crandall, y John Crandall, all Baptists, todos bautistas, were arrested, fined, and fueron imprisoned arrestados, multados y encarcelados, and whipped for y preaching the luego gospel. azotados, latigados por su predicación del evangelio. Obadiah Holmes himself Obadiah Holmes was publicly whipped 30 times. fue públicamente azotado 30 veces. And what was his crime? ¿Y qué fue su crimen? In America, where everyone's Christian, En los Estados Unidos, donde todos eran cristianos, his crime was that he was unlicensed in preaching su on the crimen streets. fue que no tenía una licencia de una iglesia oficial y predicaba en las calles. And all of us should know about Roger Williams. Y todos conocemos de Roger Williams, He's the founder of Roger Providence, Williams. Rhode Island. quien fundó la ciudad de Providencia en Rhode Island. In 1644, he wrote a tract Y en 1644 escribió un tratado, called A Bloody Tenet of la Persecution idea sanguinaria de la persecución for the Cause of por Conscience. causa de la And he conciencia. wrote this for the English church Y él escribió esto for para la Christians in iglesia England inglesa y los cristianos to en see what's Inglaterra, happening in para America. que pudieran saber lo que pasaba en las And colonias. in this tract, he's trying to put a wall of separation between church and Y en state. este tratado busca poner una pared de separación entre la iglesia y el Estado. And this is one of the strong Baptist treaties on separation of Y church ese and fue state. uno de los tratados bautistas principales a favor de la libertad de conciencia. Do you remember me saying in Geneva there was a man named Sebastian Castillo? ¿Se acuerdan de ese señor Sebastián Who was Castillo de Ginebra, He was el amigo de expelled Calvino, from Geneva que fue expulsado de Ginebra because he wanted religious freedom. porque buscaba la libertad Well, religiosa? he wrote a book Él escribió un libro on religious freedom. sobre la libertad religiosa. And Roger Williams wrote a book on religious Y freedom. Roger Williams también escribió un libro sobre These two la libertad books, religiosa. those two books were both read by John Locke. Esos dos libros fueron leídos por el autor erudito In John American Juan Locke. history, En la historia de los Estados Unidos, John Locke, though not a Christian, aunque no era cristiano, Was- Juan Locke impacted American politics tuvo un gran impacto en la política estadounidense and advocated a separation of powers. y abogaba por la separación de esos dos And poderes so we wouldn't have tyranny. para no tener la tiranía. And John Locke was influenced by Roger Williams Y Locke fue influenciado por y este Roger and Williams Sebastian Castillo. y Sebastián Castillo. And so American politics Entonces, la política and the separation estadounidense of powers y in su church and state separación de esos dos poderes de la iglesia y el Estado was influenced by the Baptists. fue influenciado por bautistas. In fact, later on, John Clark, Luego el señor John Clark, another Baptist, otro bautista, wrote a book called Soul Liberty. escribió un libro llamado Libertad del Alma. And in 1663, En 1663, he wrote the Rhode Island Royal Charter. él escribió la Carta Royal de Rhode Island. And so in that document, which is the charter that established Rhode Island as a Esa es la colony, carta oficial que estableció como la constitución de esa colonia it produced religious freedom and liberty. y dio libertad de conciencia religiosa, Where Presbyterians, Congregationalists, and donde Baptists los presbiterianos, congregacionalistas y bautistas could all meet with liberty podían of reunirse en conscience. sus iglesias con libertad de conciencia. And this was a great achievement. Y fue un logro increíble. But here's the point I'm making Pero el punto que estoy haciendo, as I draw all this to conclusion. llevando todo esto a su conclusión, There's been persecution in all ages. ha habido persecución en todas las edades. The Zwinglians were persecuted in Germany. Los zwinglianos fueron perseguidos en Alemania. Anabaptists were persecuted in Los Switzerland. anabaptistas en Suiza fueron perseguidos. Presbyterians were persecuted Los in England. presbiterianos fueron perseguidos en Inglaterra. And Baptists were persecuted in Y America. los bautistas fueron perseguidos en los Estados But Unidos. notice it was the Lutherans that persecuted the Zwinglians. Pero noten que fueron los luteranos que The perseguían a los Zwinglians zwinglianos. persecuted the Y los Anabaptists. zwinglianos perseguían a los The anabaptistas. Baptists persecuted the Presbyterians. Y los Persecuted the presbiterianos Baptists. perseguían a los bautistas. So it's like anyone who's in authority, Parece que cualquiera que tenga la autoridad in religious authority,
y una autoridad religiosa seeks to suppress those they disagree with. busquen suprimir a los que no están de acuerdo con I'll ellos. say something that I really mean this. Yo puedo decir algo que realmente quiero decir. If we were in authority Si nosotros tuviéramos la autoridad civil over the churches of Ecuador, sobre todas las iglesias de Ecuador, we would be tempted to suppress them también too. seríamos tentados a suprimir a los que no están de acuerdo con nosotros. All in the name of God. Todo en el nombre de Dios. I don't want God to be dishonored. Yo no quiero deshonrar así a Dios. So stop practicing that. Entonces, no quiero que Dios sea honrado. Entonces, Stop dejen de doing that. practicar esa cosa que no estoy de acuerdo. You can't do that anymore. No pueden hacer eso ya. But in so doing that, Pero al hacer eso, we're violating Christianity. estamos violando los principios del cristianismo. Christian liberty is La libertad cristiana a foundation of es un fundamento Of the de nuestra gospel. fe, del evangelio. So in conclusion, En conclusión, the biblical doctrines of liberty of conscience las doctrinas bíblicas de la libertad de conciencia speak of the importance of separation of church and hablan de la state. importancia de la separación entre la iglesia y el Estado. The Christian struggle, I'm just going to the very end. This Eh. Christian struggle for liberty of conscience, Ahí al final del apunte, esta pelea cristiana por la libertad de conciencia, I believe, has been the single most important influence yo creo que ha sido la influencia singular más importante on the U.S. Bill of Rights and Constitution. sobre la Constitución y decreto de derechos de los Estados So Unidos. here you see Christianity impacting America for good. Uno ve aquí el cristianismo impactar los Estados Unidos So para I'm bien. not saying Christianity shouldn't influence Entonces, no estoy government, diciendo que el cristianismo no debe tener un impacto en el Estado civil, but we don't use law pero no es por la ley to control the conscience. que uno controla Of the la citizens. conciencia de sus ciudadanos. Now, with all that said, Todo eso dicho, that comes to play in our eschatology. eso tiene un rol en nuestra escatología. We don't have a mixture of believers and non-believers together. No estamos buscando una mezcla de creyentes e incrédulos. It doesn't work. No funciona. If you're not a true believer of the heart, Si uno no es un cristiano del corazón, and if it's not your strong personal y conviction, si no es su propia convicción personal, then it's not real faith. no es una fe And verdadera. you can't force that Y uno no puede on your wife forzar eso en tu propia or esposa, your children en tus hijos or your o congregation. en tu congregación. Our weapons are not that. Nuestras armas no son así. Our weapons is the truth, Nuestras armas son la the verdad, gospel, el evangelio, through convincing through por arguments. convencer, por argumento. But did not the Lord say this? Pero no dijo el Señor esto, That or Paul say this? o por lo menos que Pablo dijo esto, That that we have the ability to bring down strongholds que nosotros podemos derribar esas fortalezas and correct those who y contradict corregir a themselves. aquellos que se opongan, But we're to do it in love and patience. pero lo hacemos en amor To y speak the paciencia, truth. hablando la verdad, And by the truth, y por la verdad we persuade men. persuadimos a los We hombres, persuade them. persuadimos a los We hombres. don't force upon them. No imponemos nuestra So doctrina en keep the ellos. law Entonces guarde la ley. away from grace. Mantengan la ley fuera de la gracia. Because the principle of the kingdom Porque el principio del reino is freedom of conscience. es la libertad de conciencia. That's it. Con eso terminamos esta clase.